tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienza el programa Clase de los Miércoles con un servidor, Javier Santiuste, desde el estudio del Grupo 21, en la consulta del Grupo 21, aquí en Girona. Comenzamos. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos, un miércoles más en el programa de Radio Clase de los Miércoles. Un placer poder contaros algunas cositas. Hoy tenemos con nosotros por aquí a don Javier Lafuente. Buenas tardes, don Javier. Muy buenas tardes. Y un placer, como siempre, mi visita mensual a estas bonitas tierras de Girona, ya con la luz todavía que hay del día, y pues encantado de estar aquí contigo compartiendo este programita de nuevo. Pues un gusto, porque además hoy tenemos algunas cosas interesantes a contaros. Hoy habíamos estado hablando, don Javier y yo, y habíamos estado hablando de justo las patologías de inflamación en las articulaciones, las artritis. Las famosas artritis con apellidos, sin apellidos, ¿no? Artritis reumatoide, tal, no sé qué. Procesos, vamos a contaros así como a vista de pájaro algunas de las cosas que a lo mejor no conocéis, que producen procesos artríticos, estas inflamaciones, que pueden dificultar la recuperación, pero que cuando se hace en la línea correcta, es decir, cuando se entiende lo que está pasando y se va trabajando, pues normalmente hay una buena recuperación, tarde más, tarde menos, los dolores van desapareciendo y la cosa va bien. Yo aquí recuerdo significativamente a dos pacientes que una de ellas no podía ni caminar, bastante joven, debe tener como 50 a camino de 60 años, y con dolores, no tenía deformación en las manos ni nada, pero tenía inflamación en todas las articulaciones, no podía ni casi caminar, ni mover, ni coger cosas, ni muchos dolores. Bueno, y después para que empezara a estar bien tardamos como 6 meses, que hubo un buen cambio ahí muy importante. Y para que se sintiera mejorar, empezó a mejorar, pasó algunas crisis, pero empezó a mejorar como a los 2 meses, 3 meses ya se sentía mejor, pero decir bien, 6 meses. Y después de un año, que viene de vez en cuando, nada más a reforzar, está que ni se lo cree, ha recuperado su vida, vuelve a hacer deporte, vuelve a bailar, vuelve a hacer yoga, vuelve a hacer de todo, y está estupendísima, la verdad es que estupenda. Y otra paciente, así muy reciente, porque vemos a muchísimas personas con patología de dolor articular, de artritis y demás, que no podía, se le enganchaba la mano, ¿no? Los dedos, el anular y el corazón se le enganchaban, no podía estirarlos, se le bloqueaba con unas inflamaciones que normalmente no le permitía cerrar, unos dedos, madre mía. Y bueno, empezamos a tratarla igual, en el sentido que vimos que era importante, y a día de hoy pues abre, cierra las manos completamente, no se le encasquilla nada, está desinflamadas, por supuesto, está feliz de la vida. Así que bueno, cositas así que a veces parece como, bueno, le alivia, pero no conseguimos que recupere del todo. Pues como siempre hay que mirar qué pasa y en base a qué pase, pues obrar de la mejor de las maneras que podamos conocer, ¿no? Javier, ¿qué nos cuentas de las artritis? Qué así interesante de primeras. Primero que duelen, ¿no? Primero que duelen y que son fastidiosas. Y yo sufrí de ver un proceso ahí de artritis en las muñecas hace un montón de tiempo. Y no sé ni cómo se me curó. Bueno, esto antes de estudiar acupuntura y todo, yo creo que fue. Y no podía hacer la flexión de la muñeca completa y me daba un pinchazo. Y tomaba infusión de arpagofito, me compré unas pulseras que vendían de estas, que es para la articulación.
y no conseguía nada. Siempre tenía un puntito en la flexión, los típicos fondos que hacías con las manos la del ejercicio, pues no había manera. Cuando iba a salir de la piscina igual no te daba el pinchazo, y esto me duró como años, y era nada, algo muy puntual, solamente ahí en la flexión máxima, un puntito, pues ahí andaba. Y la verdad que no puedo decir cómo se quitó, ni me acuerdo, ni nada. Esto fue antes de, pues fíjate, estaba yo ahí en el periodo de competición de los antiguos, pues tendría 24, 25 años, o sea que muy joven y con ese dolor. Y dolor que me duró meses y meses. Entonces, ¿quién está a salvo de una artritis? Pues nadie. ¿Y qué es una artritis? Pues una artritis, pues como su propio nombre indica, de articulación, y la itis, pues una inflamación. Y de ahí, pues como tú has dicho, apellidos, 1000 colores, 1000 sabores y de 1000 maneras. Alguna cosa a tener en cuenta es que aunque tengamos como muy asimilado, bueno, los que conocen llaman la parte de la fisiología, el sistema de mucosas múltiple, que tenemos ahí del intestino, pulmón, piel, conjuntiva del ojo, auditiva, geniturinaria, y articulaciones sinoviales, es decir, todo eso en el mismo paquete. Es decir, que dices la piel, la mucosa, oral, pulmonar, bueno, como que más o menos lo mismo, y dices, ¿y la sinovial? ¿Y por qué la sinovial la relacionan con el sistema de mucosas múltiples, ¿no? Y sí que es verdad que hay una relación ahí a nivel de intestino, como muchas patologías que ya hemos visto, como el estado intestinal para producir un estado inflamatorio de bajo grado, que luego eso puede viajar allá donde quiera. Y depende de la persona, pues tendrá un tejido diana donde pueda tener más facilidad de que aparezca la lesión. Y si tenemos tendencia a la articulación, pues ahí tenemos la artritis. Con la parte tanto del sistema mucosal múltiple como alguna cosa a tener en cuenta, como es el estado a nivel microbiano también, los microbios otra vez por ahí dando la nota. Llegaba a leer en algunas de las publicaciones que normalmente en las articulaciones podemos tener como más o menos unas 60 especies diferentes de microorganismos. Y cuando hay patología artrítica, artritis reumatoide, llegamos hasta 300 tipos de bacterias patógenas, evidentemente, que se albergan, ¿no?, en las articulaciones, en los discos intervertebrales, estas cositas que salían hace ya algún tiempo y que me acuerdo que cuando lo hablábamos me decía, fíjate los chinos ya con el tren de intestino delgado, sí, con la parte de las hernias discales y todas estas cositas, veíamos ahí una relación que, fíjate, nos hace falta que la ciencia nos lo demuestre para crear una relación y darle más fuerza si cabe a la parte de la medicina china, que al final pues mira, pues tengo la suerte de poderlo ir creando ahí una simbiosis entre lo actual y lo más ancestral, lo más antiguo, y como no, nuestro querido amigo Jung, que le da especialmente bien el hacer esa simbiosis de acupuntura y de la psiconeuroinmunología para entender la parte de funcionamiento y, bueno, pues tratar, ¿no?, al ser humano en patología. Y luego otra cosa curiosa también con la parte de las articulaciones, con el nivel y la cantidad de oxígeno que tienen. De estas veces que te le dices la pregunta, ¿no? Y te duele cuando te paras, te duele cuando te mueves, ¿cuál es la diferencia un poquito, ¿no? Ahí de los niveles de oxígeno que puede haber, pues también tiene una influencia y evidentemente pues una intervención. Sistema mucosal múltiples. ¿Qué tenemos? Una hipótesis, una idea que nos va a venir bien en el sentido de ayudar a la parte articular, no solamente centrarnos en articulaciones, con tratamiento de acupuntura, de psiconeuroinmunología, suplementación, lo que sea. A nivel microbiano, otro refuerzo que podemos hacer también, y a nivel oxigenación, pues ya tenemos ahí 3 vías que pueden estar chulas para luego traducirlo a la acupuntura, por ejemplo. Bueno, es así la manera de cómo yo me permito entender y trabajar con él en consulta. Claro, entendemos, por ejemplo, la parte de oxigenación, que queda ahí un poco abierta, el hecho de cuando duele en parado, ¿no? Cuando dicen, cuando estoy durmiendo, me despierta el dolor, me mueve un poco y se me pasa. Que aquí entiendo que es, ahora se mueve la sangre, oxigena un poquito y ahora mejora todo eso, ¿no? Con lo que aquí viene, bueno, ya viene la idea, mucha gente ya se le habrá ocurrido eso del 9 de bazo, 9 de pulmón, estas cositas. Ahora estamos tratando, por ejemplo, una paciente con un problema ante las rodillas, en el que el 9 de bazo es muy usado, pero principalmente lo estamos tratando por oxigenación, 9 de pulmón, 9 de bazo, ¿no? Y depende de, pues vamos poniendo otras cosas, claro. Y curioso, recuerdo este mismo artículo de las 60 o 300 en infecciones, cómo especificaban a partir de la
cepa 68 produce inflamación. Ya empieza la cosa a complicarse. Y ves 68 tipos de bichos distintos en una articulación. ¿De qué estamos hablando, no? Y claro, hablaban de algunas bacterias muy comunes que están en las articulaciones, como la Propionobacter acne, ¿no? Que ahora en un artículo comentábamos en un programa también cómo es causa de patología de Parkinson por sacarse mocos de la nariz, que es como, venga, ¿en serio? Y claro, al hurgarte la nariz se producen pequeñas heridas, la bacteria migra, está cerquita y se va instalando y al final produce infección bacteriana de Propionobacter acne, manifestando un Parkinson. Es como, pero bueno, esto parece de locos, ¿no? Claro, cuando se abren los cerebros en Parkinson, en Alzheimer y en muchas patologías de neurodegenerativa, pues se encuentran bichos, un montón de bichos. Donde antes no había bichos, ahora solo ven bichos por todos los lados, ¿no? Y esto es curioso. La peste bubónica, ¿no? La peste negra en los discos, en las articulaciones, que es como, pero bueno, ¿de qué me estás hablando, no? Como parece una bacteria donde no le toca, por ahí que va viajando y llega a sitios insospechados, creando pues en un tejido que sí que beneficia, como por ejemplo Propionobacter acnes, que ahora le han cambiado el nombre, se llama Actinobacteria acne, me parece que le han cambiado el nombre. Van jugando. Encima, como hay pocos bichos, van y nos cambian los nombres. Nos cambian los nombres de los bichos. Yo, como no me acuerdo del nuevo, siempre digo... Con eso nos entendemos. Y en tejidos donde son beneficiosos y en otros te hacen la puñeta. Claro. Sí, este es el mundo maravilloso de los microbios. Y de ahí, claro, cuando hay veces, para que no nos sorprenda que hay una persona que le dan un antibiótico por otro tipo de patología, porque tiene una infección de lo que sea, y le facilita y le ayuda a las articulaciones y puede desinflamar también. O sea que a veces, cuando toman antibióticos, a pesar de todo lo que podamos compensar de efectos que puedan tener secundarios, pues bueno, también va a fastidiar a toda esa cantidad de gentecilla que hay en una articulación, en un disco intervertebral. Bueno, pues un antibiótico, pues fíjate, en la gente que tenga artritis le puede mejorar. De hecho, hay muchos pacientes, cuando tratamos en proceso de artritis, la mayoría de las veces lo llevamos por inmunidad, y cuando vemos claramente que puede ser por la historia que tiene también en digestivo, etcétera, etcétera, o en la boca, ahora te pregunto de la boca, ¿vale? Pues vemos cómo puede haber una connotación infecciosa y lo llevamos a tratamientos de inmunidad directamente y no a bajar una inflamación local, ni muchísimo menos. Hacemos un tratamiento general de inmunidad y luego indicamos dónde específicamente con la acupuntura, en esta rodilla, en esta mano, en lo que sea, con muy poquito, pero sobre todo sí el tratamiento fuerte de inmunidad, que la persona se pone a morir. Aquí es cuando tiene las crisis, ¿no? Tiene unas crisis de fiebre en las articulaciones, se siente hecha polvo, pero el cambio es evidente cuando ya empieza a salir y eso se va recuperando y no pasa, empieza ya a no molestar, empieza a desinflamar, empieza a resolver y súper bien, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Se suele llevar por intracelular, es decir, en TH1 responde muy bien. En los que habéis visto los seminarios de inmunidad desde acupuntura, pues por esta ruta. Y a veces no, es más superficial y nos interesa por TH17, sencillamente por bajar la respuesta, porque nos ayude los neutrófilos y vayan resolviendo, y los macrófagos, y no tanto que vaya habiendo un encuentro y una eliminación como bestias en intracelular, aunque es dependiente de inmunidad innata siempre, ¿vale? O principalmente de innata. Pues ahí interesante el también ver, ¿no? Porque a veces esa parte que nos queda de, vale, ya tengo el tratamiento, me sé todas las rutas, sé lo que tengo que hacer con cada persona, vamos a por ello. Y estoy llena de pacientes y empiezas a trabajar con ellos y unos responden muy bien y otros no responden tan bien, y hay una horquilla muy grande de gente que sale ahí rápidamente y gente que se puede tirar por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta que depende de muchos factores para la resolución del problema. Como ya sabemos, pues cada persona tiene una capacidad. Entonces, todo lo que viene siendo la parte inmunitaria, que podemos pues cotejarlo con la parte analítica para favorecer en el tratamiento que se puede hacer con acupuntura, como lo que se puede hacer a nivel de estilo de vida para mejorar. No es lo mismo tener un sistema inmune
solvente que nos va a ayudar y a nada que hagamos 4 cositas sale, o que tengamos una leucopenia, que tengamos un sistema inmune ahí desgastado o un estrés oxidativo grande y nos cueste arrancarla. Entonces, tener toda esa capacidad de la bonita palabra de medicina integrativa, de tener en cuenta toda esa cantidad de información para saber y poder darle a la persona pues expectativas sobre la evolución que pueda tener. Y que nosotros también tengamos la confianza de saber cada persona cómo va a ir y qué le va a suceder. Que no es problema del tratamiento, del conocimiento que tenga la persona, que ya se tiene que encargar de tener en cuenta, sino bueno, también saber cómo está esa persona para facilitar el proceso de mejora. Que esto lo he dicho, pues mira, porque me ha apetecido. Está muy bien, está muy bien. No, pues está genial, porque en general un servidor en prácticamente todos los procesos articulares paso por digestivo. O sea, aquí voy y hay resonadores que van a caer siempre para recuperar digestivo y mucosa. Y va por un 12 de REMAI, 25 estómago, 4 de REMAI, va. Ese van ahí de a cajón. Directamente. Añadir una cosa interesante en relación a desde la medicina china con lo que decías, Javier, de la oxigenación. Cuando utilizamos el 5 de San Chao, que se suele usar mucho en patología artrítica, es un resonador de apertura del llano E y que facilita justo, como es el canal de unión, el que permite, las articulaciones son unión entre partes, por simplificarlo mucho, y colabora especialmente bien en la respuesta de recuperación en las articulaciones. Sí. Para alivio de dolor se puede usar, se abre el llano E y alivia dolor de manera casi inmediata. ¿Bien? 39 de vesícula biliar, 5 de San Chao, 6 de bazo, otros resonadores, pero estos como así pueden aliviar el dolor de un plumazo en ese momento, no significa que sea permanente. Y otra cosa es, si queremos estimular en regeneración en la articulación porque falta cartílago, porque falta tal, se necesita mejorar la respuesta de oxigenación también. Esto es muy importante. El 5 de San Chao, si alguien piensa, bueno, hay que regenerar el hueso, la articulación y vamos a hacer el módulo típico, lo voy a decir, 11 de vejiga, 39 de vesícula biliar, 6 de bazo y 5 de San Chao normalmente, ¿no? Es como, pues ya está, con esto todas las articulaciones mejoran. Pues no, no. Tiene que tener una buena irrigación sanguínea, tiene que tener oportunidad de nutrientes para regenerarse correctamente, esto ya lo veríamos en la alimentación. Y sobre todo, si queréis utilizar un 5 de San Chao para mejorar una recuperación de una acondromalacia rotuliana, por ejemplo, un desgaste en el cartílago, etc., no olvidéis utilizar 9 de pulmón, u 8 de pulmón, o 7 de pulmón, depende, ¿no? Y el 9 de bazo es muy importante, ¿bien? Ya sea un codo, ya sea una muñeca, ya sea la rodilla, un tobillo, no importa. Si vais a intentar regenerar tejido, mejorar también la llegada de micronutrientes, mejorando la circulación y el drenaje, ¿de acuerdo? Entonces lo puntualizo también ahí como parte interesante. Y yo tengo una pregunta ahora, que quizá la venía yo pensando, y ahora me ha venido. Tú normalmente los tratamientos como que no vas mucho a la parte local, es decir, te centras en la parte de funcionabilidad, inmunidad y demás. ¿Habría en algún caso o en qué casos trabajarías con la articulación, un tratamiento, es decir, poner agujas justamente en la articulación afectada? Sí, lo hago. Lo que pasa que lo hago para que la persona sienta que se le está haciendo algo ahí. Y lo hago mucho, utilizo muchos puntos locales también, muchos no, unos cuantos y ya está. Generalmente usamos 2 para descongestionar el estancamiento y movilizarlo. Entonces se utiliza un punto yin y un punto yang, ya está. En cada articulación tienes algún resonador específico que ayuda a movilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tobillo, 2 resonadores para movilizarlo, pues 6 de riñón, 62 de vejiga, ¿no? Dispersas 6 de riñón, tonificas 62 de vejiga, dispersas el yin, tonificas el yang, ¿no? En la rodilla, 9 de bazo, 34 de vesícula biliar, codo, 3 de corazón, 11 de intestino grueso, van jugando, ¿no? De esta manera. Y en todos los casos, normalmente se dispersa el yin, se tonifica el yang. Bueno, esto es como un genérico y da igual la articulación. Suele haber 2 en el hombro, no, en el 15 de intestino grueso ya con ese funcionamos, 30 de vesícula biliar para la cadera o el 29 y vamos jugando con un solo resonador, ¿no? Suelo utilizarlo para ayudar de manera local y suelo utilizarlo para que la persona sienta que se le hace algo ahí.
Esto es importante. Y a veces dejamos algo puesto, ¿no? Un esparadrapo magnético, alguna cosa que la persona siente que se lleva algo y aparte le va a ayudar, pero también siente que hay algo más que el hecho de 10 minutos, 15 que ha estado con las agujas. Y sorprende mucho, es muy bueno que la persona vea que se le alivia el dolor en ese mismo momento y hay un cambio. Esto abre las puertas a que tenga paciencia para la recuperación. Hay casos que es más difícil, pero muchos no. Cuando son todas las articulaciones, pues es como, bueno, vamos a ver, aún así yo suelo decir a la persona, bueno, ¿dónde te duele más ahora, hoy? ¿No? Y un servidor hace una puntura en el 39 de vesícula biliar, izquierdo, en este caso nada más, y transficciono hasta captar la energía desde el lado yin, del riñón, bazo, hígado, del 6 de bazo. ¿Bien? No llego hasta el 6 de bazo, ni mucho menos. Solo profundizo y estimulo hasta que normalmente se puntura y luego el 6 de bazo se puntura en tonificación y luego se dispersa. Este es el genérico. Lo que se hace es que utilizo la energía yang de la vesícula biliar para profundizarla al máximo de yin, en la profundidad, donde está el estancamiento, ¿bien? Y luego el 6 de bazo se tonifica ligeramente a encontrarse con la otra aguja para atraer la energía de la vesícula biliar y luego lo disperso y lo bajo. Ah, vale, te refieres. Me refiero hacia el... Estaba pensando yo en el maleolo y digo, por debajo del maleolo. No, estábamos a 3 distancias del maleolo. Estaba yo con el maleolo diciendo, ¿por qué debajo del maleolo? Digo, no. Normalmente está hacia atrás, pegado al peroné, bien, hacia la parte del tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Y el Tachen sugiere ponerlo por encima, más hacia el canal de estómago, para poder hacer la transficción hacia el 6 de bazo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo genérico. Yo os cuento cómo lo hago yo. Y por qué lo hago así también y lo que ocurre. Entonces, un servidor coloca el 39 de vesícula biliar, lo profundizo lo justo como para captar el canal perfectamente de vesícula biliar y llevarlo hacia la profundidad. ¿Bien? ¿Cómo se nota esto? Esto se nota porque cuando clavas la aguja hay una pequeña resistencia según va entrando la aguja pasando tejidos y hay un momento en el que notas que en la punta de la aguja hay vacío. Cuando notas que hay vacío ahí, estás en canal de energía. Aquí estamos captando la energía de la vesícula biliar. Cuando ya la hemos captado, ahora profundizamos un poquito más hasta que notamos que se abre un vacío hacia la profundidad. Esto nos asegura que está llegando energía de la vesícula biliar a través de este resonador hacia la profundidad. ¿Bien? Una vez que yo he hecho esto, solo en el lado izquierdo, que es el lado más yang, porque quiero mucho yang para mover el estancamiento, no necesito los dos lados. Entonces, ahora, con mucha elegancia y suavidad, voy moviendo, estimulando la aguja adelante y atrás. Y espero hasta que reacciona la columna vertebral, la médula en la columna vertebral. ¿Bien? Es el maestro de médulas y articulaciones, pero yo aquí espero, tranquilamente, ¿eh? Soy paciente, me pongo cómodo y voy adelante y atrás, un cuarto de vuelta, y voy moviendo la aguja. No duele esto, voy con cuidado y con ligereza en los dedos, ¿eh? El ritmo sería... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, a esta velocidad. No hace falta más rápido, no hace falta más despacio, depende de la sensibilidad de la persona, a veces lo hago yo más despacio, a veces lo hago más rápido. ¿Bien? Entonces voy haciendo eso y cuando noto que empieza a reaccionar la columna, que la persona puede notar una especie de calor en la columna vertebral, ¿eh? Porque está reaccionando las médulas ya. ¿Bien? Entonces ahora me lo llevo y voy haciendo la misma maniobra empujando, como cuando tienes una pera de estas de lavativas, empujas y sale el chorro. Pues es lo mismo, solo que moviendo la aguja adelante y atrás, sigo igual, pero ahora empujo como ese chorro por el movimiento hacia la articulación que yo quiero. Desde la columna vertebral, desde la médula. Y entonces el terapeuta, si es sensible, puede sentir cómo se expande ese calorcillo, esa sensación, esa energía, lo que sea, hacia esa articulación. Ya puede ser una mano, lo que sea, y cuando noto que ya le llega allí y que efectivamente está reaccionando en la mano, imaginaos, entonces le digo, abre y cierra la mano ahora. Entonces la persona abre y cierra la mano, abre mucho los ojos, te mira y dice, uy, ahora puedo mucho mejor, no me duele tanto. Fantástico. Y ahí la dejo la aguja. Y luego, en vez de poner el 6 de bazo en el mismo lado, en la pierna izquierda, lo pongo en la derecha. Me voy al máximo de yin, profundizo hacia el canal de riñón, tonifico ligeramente y disperso. Lo mismo, pero lo hago como en
unilateral, en un lado y en otro lado. Entonces el efecto es maravilloso, porque la persona nota que es como magia. O sea, ¿cómo puede ser? Esto se puede llevar a cualquier articulación del cuerpo, da lo mismo. Si son unas cervicales, si es, por ejemplo, las hernias cervicales, las hernias lumbares, etcétera, es interesante hacer esto también para recuperar, porque quiero que reaccione muy profundo. No quiero que solo el nervio alivie el dolor, quiero que recuperar el disco también, ¿no? Entonces necesito mejorar el riego sanguíneo, tal, y darle este viajecito. Entonces, pues es como un pequeño milagrito en ese instante, pero que me va a permitir que luego poco a poco la persona diga, jolín, pues es que cada vez que vengo noto una mejora, ¿no? Genial, me va a dar el tiempo para ir recuperando la mucosa, para ir ayudándonos en el trabajo con la parte inmunitaria si la necesitamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un servidor lo hace así, me salto un poco lo tradicional para hacerlo de esta manera, que es pues muy efectivo, muy efectivo, y bueno, pues os sugiero que lo probéis, por supuesto. Y para todos aquellos que os hayáis quedado con los ojos abiertos diciendo, pero ¿cómo que eso que sientes? ¿Cómo eso que te...? Ahora sí que me he acordado de que esto se verá, lo veremos, el día que nos vayamos a... ¿cuándo nos vamos a Logroño? Ah, Logroño, sí, es verdad. Esto, porque claro, tú lo escuchas, y yo ahora me pongo en la piel de los radioyentes, y claro, es como que sentir, porque esto tiene una razón de ser, no es que tenga ninguna sensibilidad especial, ni cualquiera que sepa cómo se hace, percibe y siente esa parte. Sí, no es imaginárselo, no es esotérico ni nada, es como cuando, vale, tú no estás tocando a la persona de al lado, pero si la persona de al lado da un zapatazo en el suelo, sientes el zapatazo, porque te llega la vibración, ¿no? Pues es más o menos igual, o sea, no es una cosa muy diferente. Entonces, sí, allí en el seminario de Logroño quedará Jun, nuestro colega, a sus alumnos, y bueno, está abierto a mucha gente que quiera ir a participar bueno, va a ser también unos cuantos miembros del grupo 21, aunque es un seminario de Jun, pues estaremos por allí para colaborar. Claro que sí. Y sí, explicaremos todas estas cositas, claro que sí. Cada resonador tiene su cosa, ¿no? Cuando son resonadores de tanta relevancia a nivel de movimiento energético, por ejemplo, digo otro, cuando abres el Yan-OE para desbloquearlo, la unión del Yan o el Yang-Wei, donde se empieza a notar la respuesta no es en la mano, se empieza a notar en la cadera, a la altura de la cadera. Ahí es cuando empieza a moverse. Cuando ya notas que empieza a reaccionar en la cadera, ahora lo puedes abrir donde te dé la gana y desbloquearlo cualquier altura de todo el recorrido del Yan-OE, ¿no? Cuando se trata de mover en el canal. Bueno, cada vaso extraordinario tiene su lugar de sensibilización que se puede sentir, y una vez que lo notas, pues ya podemos hacer lo que quieras con la aguja, que ya reacciona al cuerpo, ¿no? No estamos hablando de vamos a estimular hasta notar la llegada del chi. No. El chi ya llegó, ya todas estas cosas, ya lo tengo allí, lo noto en la aguja y ahora nos movemos, ¿no? Y igual, sentir esto que llaman la energía, cómo llega la aguja y demás, no es imaginación ni nada, es sensibilidad. Es como cuando notas que vas de la mano de alguien y se ha asustado y te aprieta la mano de repente, ¿no? Pues has reaccionado, lo has notado, ¿no? Pues es lo mismo. Lo que pasa que imagínate que llevas, que te está llevando desde vais agarrados por un palo, sin más, el uno del otro, y notas el tirón exactamente igual, aunque no te apriete, notas que hay una reacción, ¿no? No la noto tan directa como si me aprieta la mano, pero la noto, pues sí. Sí, yo me acuerdo cuando nos contabas también, cuando nos enseñabas esa parte de, para sentirlo, con un palo de una escoba, que es coges un palo de la escoba para sentir las diferentes alturas del si de bazo, por ejemplo, y tú vas con el palo y tocas la pared, y no estás tocando la pared, pero sabes que ya hay y pues tal cual es así. Entonces, con esos ejemplos y esa manera de transmitirlo, se entendía, y cada uno va percibiendo y sintiendo y está atento a cómo es esa sensibilidad, que todo el mundo la tiene, que la podemos percibir y bueno, trabajar con ella, pues maravilloso. Sí. Javi, Dime. ¿qué pasa con la boca y por qué la boca la relacionan con problemas articulares y que puede producir artritis y todo esto? La boca, podríamos decir, que yo me doy cuenta de que cada vez que hablo de una cosa me parece importantísima. Y yo sé que al final, cuando hablo de intestino, importantísimo. Cuando hablo de boca, cuando hablo de piel,
al final tiene ahí una relevancia importante. Y a nivel de boca, pues bueno, otro lugar donde hay otro montón de vida, de bichos y de cepas que nos pueden ayudar o complicar la vida también. Y no deja de ser un primer contacto en el que podemos tener tanto con el aire, como con la comida, como con bebida, como con tóxicos, y que eso lo vamos tragando día a día. Entonces, desde a nivel de la boca, pues hay también especies bacterianas que crean posibilidad de crear un estado de inflamación de bajo grado. Es decir, todo el que tenga cualquier tipo de patología bucal, de sensibilidad al frío, al calor, retracción de la encía, piorrea, sangrado, caries, falta de piezas dentales, etcétera, etcétera, todo eso, ten en cuenta que ya hay un foco inicio de que probablemente tenga un estado de inflamación de bajo grado. Y luego a lo mejor a nivel digestivo está bien, pero la boca es como... debería de ser a lo mejor una de las primeras intervenciones para ayudar a regular tanto digestivo como otras patologías, como puede ser la artritis. En el sentido de mientras que estemos tragando todavía un estado inflamatorio en boca, pues va a viajar allá donde tengamos ese tejido sensible, si es estómago, intestino, articulaciones o pulmón, etcétera, etcétera. O sea que desde la boca, toda la relación que hay a nivel de partos prematuros, a nivel de patología neurológica, artrítica, es decir, en boca al final sale tantas publicaciones de diferentes patógenos que están relacionados con enfermedades que, pues otra vez nuevamente, los bichos llamando la atención. Los bichos llamando la atención, exactamente. Siempre llamando la atención. Yo recuerdo al señor, no sé si nos puedes contar algo, Javi, o esto para otro caso, la citrulina famosa, ¿no? El goteo de citrulina por las infecciones periodontales en las encías y todo esto. ¿Qué pasa con esto? Pues aquí con nuestros queridos citrulinas, ahí viene la parte inmunológica en la que cuando hay unos bichos de un tamaño considerable, llamémoslo así, que son más difíciles de combatir con la inmunología, lo que utiliza es un sistema de defensa que es una red. Crea una red, la net, esa red que va a crear para poder eliminar a un patógeno y poder facilitar su eliminación a nivel inmunológico. Entonces toda esa red crea unos cuerpos citrulinados que el cuerpo debería de eliminar, pero puede suceder que esos cuerpos citrulinados se queden en el organismo y se vayan a anclar a diferentes tejidos, con lo cual dando algún tipo de problema, sobre todo a nivel neurológico. Tenemos ahí mucha argumentación sobre la citrulina que se instala en la mielina de las neuronas, creando pues bueno, una respuesta inmunológica autoinmune de destrucción ahí de nuestro querido tejido neurológico, que al fin y al cabo es simplemente la reacción, una respuesta inmunológica, pero que si no tenemos la capacidad de eliminar esa citrulina, pues nos puede complicar un poquito la vida. Un poquito porque, claro, la citrulina también es el derivado, aparte de las redes, el derivado de la actividad inmune en el trabajo con la arginina, ¿no? Cuando se transforma para producir la oxigenación, el óxido nítrico y eliminar los bichos y todo eso, ¿no? Pues también va liberando citrulina, que es normal, pero la citrulina, que yo recuerdo que debe mejorar. Yo no sé ahora mismo esto, pero supongo que debe mejorar circulación, tal o alguna cosa en el organismo, porque los deportistas también toman citrulina, ¿no? Citrulina en suplementación sí que hay y ayuda a la parte energética y a tener en cuenta como factor de riesgo en alguna patología. Es decir, bueno, pues una persona que tenga esclerosis múltiple, que tenga un ELA, pues no creo que lo primero que sea suplementarse con citrulina, ¿no? Pero sí que hay muchos deportistas que utilizan la citrulina como un suplemento para poder mejorar el rendimiento. Y a nivel de citrulina, dentro de la alimentación, pues nuestra querida sandía, ahí que se utiliza uno de los tratamientos con probióticos, alguna cepa que genera interleuquina 10 antiinflamatoria, y se asocia, se incluye con una cantidad muy pequeñita de este alimento, de la sandía, para ir creando inmunotolerancia a los cuerpos citrulinados y evitar que haya ahí un ataque a los tejidos, sobre todo a nivel de la neurología,
utilizando este alimento que es el que más citrulina tiene. Qué guay. La sandía. Eso está muy guay, porque en esclerosis múltiple yo lo uso mucho. De hecho, bueno, y alguna vez, ¿no? Por ejemplo, en alergias también se puede utilizar, ¿no? Para generar tolerancia. En vez de con citrulina con la sandía, pues con otro tipo. Agüete, ya estudios. Sí, para esto se busca el subir una interleuquina, que es la interleuquina 10, que invita a producir tolerancia. Nosotros producimos unas inmunoglobulinas, que son anticuerpos, de distintos tipos, la IgG1, 2, 3 y 4. La 1 y la 3 son las normales para infecciones, la 2 es para bichos encapsulados y la 4, aquí está, voilà, la de tolerancia. Cuando esta sube mucho, específica contra algo, pues la inmunidad no ataca. Entonces, esta es la que debería subir cuando tenemos alergia al polen o alguna cosita así, pues debería subir para ese polen en específico y así no tendríamos alergias y más, ¿no? De dónde van las vacunas y todas estas cositas que van haciendo también. Javi, tengo una pregunta más interesante para dejar. Vamos ahí. ¿Qué pasa con los bisfenoles y las articulaciones? Jolín. Qué buena, ¿eh? Qué maravilla. Todo comenzó con el agua. en la era de la piedra. Luego llegó la del bronce. ¿Cuál llegó después de la del bronce? La piedra, bronce, el metal, ¿no? Los metales. Sí, el bronce ya era la del cristal. La del cristal. Ahora estamos en la del plástico. Bueno, la del plástico. Estamos haciendo ya la transición de la del plástico, perdón, a la del... ¿cómo se llama? A la de... ¿El cristal sería? No, es que hay otra palabra. A la de los celulares. Sí, la del cristal sería, ¿no? La pantalla. Estamos en la de plástico, que es el mundo plastificado, y estamos ahora ya con la... ¿Cómo era, macho? ¿Cómo decía este hombre? De las pantallas, de los cristales, a través de un cristal. Es decir, nuestra vida ya es a través de cristales. Compramos a través del cristal. Jugamos a través del cristal. Nos relacionamos a través del cristal, tenemos sexo a través del cristal, o sea, todo a través del cristal, estamos ahí encristalizados. Y la época esta de los bisfenoles, de los plásticos, pues nada, maravillosa intervención del ser humano en conseguir plastificar todo el mundo. Hasta las tiroides se plastifican. Bueno, estoy preparando la clase del mes que viene de la microbiota y ya ven a nivel vida intrauterina que tienen ya microplásticos el bebé. ¿Qué me estás contando? Sí. Y sí. Ahí lo tengo preparado en la clase que viene la publicación, que ya hay microplásticos, pero vamos, ya lo que decían, dice, coges un salmón el más salvaje de por ahí de donde puedas, que no ha llegado ni el ser humano, y ya tiene hasta microplásticos, o sea, lluvia llena de microplásticos, la orina microplástico, estamos plastificados. Entonces, ¿dónde van estos bisfenoles y todas estas cantidad de plásticos que hemos creado? Pues entre ellas a las articulaciones, pues evidentemente a nuestras tiroides y a saber dónde vaya. Entonces es un poquito putadilla. Aún así, hay algunas, por suerte, algunas especies bacterianas que nos ayudan a eliminar los plásticos del cuerpo. ¡Ostras! Esto ya cuando lo escuchamos dijimos, madre mía, esto ya decir, venga, el sumum de los sumos, es decir, otra vez los bichos. Es decir, los bichos no van a venir por un lado o por otro, en un sentido o en otro. Así que yo creo que al final somos unos bichos. Somos unos bichejos. Unos sí. más que otros, pero jolín, los bichos van a tener ahí un apoyo interesante. Y pues mira, con la parte de los bisfenoles, porque al fin y al cabo es imposible salir del mundo plastificado. Respiramos plástico, comemos plástico, vivimos todo plástico. Entonces, pues mejorando toda la capacidad de eliminación de todas esas sustancias que nos fastidian, pues es lo que podemos hacer, porque eliminar el plástico del mundo, por mucho que intentes comer a granel o lo cultivas tú, pues si nos da igual. Si estamos aquí respirando bisfenoles, me meto en el coche y es todo plásticos, y como sea verano que está calentando y pongo el aire a tope, pues nada, pues oye, un buen chupito de bisfenol A, B, C o el que sea. Hasta los chupetes, no recuerdo muy bien la nomenclatura, pero había una que ya lo prohibieron, ¿no? El tipo de plásticos y más, y lo que hicieron fue cambiar una molécula de no sé qué, y en vez de llamarlo bisfenol A, me lo voy a inventar, lo llamaron bisfenol C, y ese como estaba permitido, pues se puede utilizar, pero era exactamente lo mismo. Entonces, al final,
Estamos plastificados. Sí, porque además los bisfenoles transfunden facilísimamente bien con los cambios de temperaturas en el plástico, ¿no? O sea que quiero decir que tienes agua embotellada y está al solecito como la tienen en los almacenes o al frío o lo que sea, tanto subiendo como bajando, y libera el bisfenol al agua, ¿no? Y luego no lo bebemos. Y luego los tuppers fantásticos, ¿no? Que metes ahí la comida, que siempre se dice, no la metas caliente. Pues no la metas caliente, pero tampoco la metas en la nevera luego, porque te va a dar igual, porque se va a liberar bisfenol y al final te lo vas a comer exactamente igual, ¿no? Por cierto, el bisfenol es un disruptor endocrino, actúa muy directamente como si fueran estrógenos, ¿no? Y las articulaciones, entre otras cosas, producen el beta 16, ¿no? Necesita para producir sinovia, creo recordar, ¿no? Y aquí es donde encaja y toca las narices, y cuando ocupan los receptores, justo el estradiol, el beta 16, activa el receptor beta y produce inflamación, ¿no? Que es cuando ahí está tocando. Y encima que me va a complicar la vida intoxicándome, encima me cambia la información, o sea que esto ya es la regón, es decir, se anclan ahí al receptor y da una información diferente a la que tenía que hacer, o sea, ya es... Recuerdo un documental en el que explicaban cómo en las camisetas, hicieron una prueba en un equipo de fútbol, las camisetas Nike que tenían bisfenol, y que empezaron a ver qué pasaba si las sudaban tal, y claro, empezaron a crecerle los pechos a los jugadores de fútbol. Toma ya. La cantidad de estrógeno que no estarían absorbiendo al subir temperatura, al sudar, el poro abierto, y empezar a liberarse bisfenoles a una cantidad enorme, y que le empezaron a crecer los pechos a los jugadores. Y es como, ¿pero qué me está pasando? Con una camiseta. Con una camiseta, camiseta nada más, y jugar con ella. Así que imaginaos, ¿no? Que decimos, vale, pues yo no bebo agua embotellada ni... Bueno, pues vigila la ropa que te compras, sí, porque si tiene microplásticos y está hecha con algo que tenga bisfenol, pues te lo vas a chupar igualmente, ¿no? Entonces... Sí, anda que no hay un montón de tejidos que están hechos a base de botella de plástico, de tejidos de ropa, pero vamos. Sí, que es como, mira qué guay reciclando. Bueno, vamos a ver si es guay eso de reciclar o no reciclar, ¿no? Sí, estas cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, en el caso de las articulaciones, pues... Como veis, hay un montón de cosas a tener en cuenta en los procesos artríticos, con lo que no es solo llegar y, venga, vamos a hacer una intervención para bajar inflamación, venga, a tomar curcumina longa un montón o omega 3 y ya se cura. Bueno, si mal no le va a ir. Y es posible que no sea la cura, nada más eso, ¿no? Habrá que afinar un poquito más y ver. Y paciencia, que a la persona le irá bien. Además viene con un peso importante, que es que el médico le ha dicho que eso ya es incurable. Además el médico le dice, esto es artrosis y esto ya... Crónico y degenerativo, a peor, ¿no? Que suena crónico, parece sí, una piedra de 100 kilos. Que hay que aclarar que crónico significa que lleva tiempo, habla del pasado, no habla del futuro. Está hablando de que lleva más de 1 mes y medio, 2 meses la patología manifestándose, y nada más, no está diciendo nada de qué pasará mañana, está diciendo que ha pasado eso. Agudo, pues cuando lleva entre 1 mes y medio y menos, ¿no? Y es como, pues vale. Y además, claro, llegan y nos dicen, es que tengo artrosis, y yo les digo, bueno, pero tendrás artrosis en la otra rodilla también y no te duele, ¿verdad? Y dice, sí, el caso es que el médico me dijo que la otra también tenía artrosis y esa no me duele. Y digo, ¿y no te parece sospechoso? Pues es verdad. Digo, pues es que la artrosis no duele, duele la artritis, que es distinto. Cuando se inflama el tejido blando, te duele, pero el hueso que esté deteriorado no tiene por qué producirte dolor. Esto es otra cosa diferente. Aquí les patina la neurona, a pesar de que yo vengo que me pongas agujas, no me hagas pensar, hombre. Claro, ¿no? Aquí es como... Y no es tan fácil de creer, porque el médico ya les ha dicho que esto es para toda la vida. Le ha dicho crónico, no ha dicho para toda la vida, pero también le ha dicho degenerativo. Pues claro, si desde que nacimos somos terminales, ¿no? Claro. Es como si ya vamos degenerando. Desde el primer llanto, primera respiración, ya vamos degenerando. Algunos somos más degenerados que otros, pero vamos. Eso también, ¿no? Y claro, es como, bueno, pues el médico también, vaya manera de decir las cosas, no aporta nada. Te da una medicación, algún antiinflamatorio y ya está, no hace nada más, ¿no? Entonces, y si la cosa se complica, corticoides, que ahora están súper de moda, corticoides para todo. Vamos. Es como, bueno, pues a lo mejor sí que podemos hacer otras cosas, ¿no? Claro. Sí. Y hay una cosa que a mí me resulta importante tener en cuenta, que es,
para articulación, oxígeno, y para articulación, evidentemente, ¿para qué sirve una articulación? Para moverse. Entonces, para mí hay una herramienta que es fundamental, que es la que más me gusta aplicar, que es la que menos solemos utilizar, que es el movimiento, el ejercicio, la actividad, que es cuanta más carencia hay, que cada vez pues menos nos movemos, pues más van a sufrir las articulaciones y desarticulación. Si no te mueves, ¿para qué voy a estar yo aquí generando un líquido, un cartílago, que me cuesta esto mucha energía? Y no la mueves, pues no te preocupes que ¿cómo dice? Como cuando las ventanas Las sellamos. Y hay otra palabra que es las condeno. Las condeno. Son ventanas condenadas. Que yo cuando digo esa palabra digo, joder, parece que están como castigadas las ventanas. Es verdad. Pues igual, por articulación, pues condenada. Oye, las cosas cuestan dinero, cuestan energía. Si no la voy a utilizar, dice el cuerpo, pues venga, vamos aquí a ir ahorrando. A quitar gastos. Entonces el ejercicio, la actividad, oxigenación, movimiento, del que sea, el que te guste, el que te fascine, todo el que hagamos, estupendo. Muy interesante, dejo ahí el matiz. Cada vez vamos teniendo más en cuenta los periodos cortitos e intensos de actividad física, es decir, y de fuerza. Podemos incluso priorizar sesiones de 5-15 minutos de actividad intensa frente a una actividad prolongada de, por ejemplo, 2 horas. Caminar 2 horas, está muy bien. Está muy bien. Ahora se está descubriendo y estamos entendiendo que el meter sesiones pequeñas, 5-15 minutos, intensas, los HIIT que llaman ahora, de actividad, de musculación, de poner el corazón un poquito, eso tiene incluso una prevalencia y una cantidad de mejoras que va ganando a esas 2 horas del paseo. No, me voy todos los fines de semana a andar 2 horas por el bosque. Está muy bien. Pero vamos a ver de qué manera podemos ir colocando esta otra vía que oxigena, que hace cambios metabólicos, cambios inmunológicos, estrés hormético, lo que vamos buscando, es decir, buscar esos picos durante un tiempo cortito, muy, muy interesantes. La parte del ejercicio barato, porque no hace falta gastarte nada, y genera lactoferrina. ¿Cuánto le cuesta la lactoferrina? Un montón. Pues un rato. A hacer deporte. Pues hacer ejercicio. Ostras, no me digas que haciendo ejercicio genero lactoferrina. Serotonina, tal, madre mía. Yo si me tuviera que quedar con una herramienta de todas las estrategias terapéuticas, el ejercicio sería una primordial y otra sería la parte de la oxigenación. Las dos más baratas que hay en todo el mercado de la PNI, que es la parte que nos ofrecen estas herramientas, y los efectos que tiene, muy interesante. Ahora, claro, cuanto más barato sea económicamente, más caro es energéticamente, porque una pastilla, 150 euros, pum, me la tomo, ya está. Esfuerzo físico, 0. Presupuesto, más. Pues cada uno elige. Claro. Oye, mira, yo no tengo tiempo para estar haciendo ni hipercambia, ni hipoxia, ni ejercicio, ni HIIT. Dame las pildoritas. Bueno, pues es una vía. 400 euros. Primera sesión, vamos a meter suplementación. Hay casos los que sí. O, oye, no tengo nada de dinero, no puedo hacer PNI. Mentira. Puedes hacer la PNI además. Perfecta. ¡Guau! De las hipoxias, de las de pasar calor, de pasar frío, ostras, más exigente, pero luego la compensación que tiene, pues es interesante. O sea que ahí dejo la... Qué bien. Vale, que como pensamiento carcoma. Pues sí. Pues muy bien. Tan a gusto nos hemos quedado. Sí, y la gente dirá, bueno, pues mucha información, las personas de las ondas, pero ¿no nos dais un tratamiento específico o algo así? Pues lo hemos dicho muchas cosas. Sí, y aquí dejamos abierta la ventana a la pericia terapéutica. Cada uno con su técnica, el que haga masaje, ya no se mueve la persona, pues habrá que moverle la articulación, claro, ¿no? Habrá que hacer ejercicios respiratorios, habrá que lo que punturamos, pues cada uno depende de dónde vea prioridad. Con lo que hemos contado creo que queda bastante claro. Y bueno, pues a trabajar, que la cosa va bien con las articulaciones. Un poquito de paciencia inicial, pero los resultados son muy buenos. Y cuando me dicen las personas de 80 y pico años, me decía uno esta mañana, dice, es que estoy un poco asustado de lo bien que estoy. Si estaba para operarme de la cadera, y es que ya retrasaron la cita porque pasó no sé qué historia en el hospital, me la retrasaron, pero es que yo no quiero operarme ya, es que a mí no me duele nada. Es que camino, hago todo, y me iban a cambiar la cadera, una prótesis, y mira tú. Dice, así que estoy por llamar al médico a ver que me cuente cómo puede ser eso posible, si me había dicho que eso iba ya a operación impepinablemente. Y me dice,
yo estoy seguro que esto de la acupuntura me está ayudando. Y yo, puede ser. Puede ser. Digo, ¿te has hecho muchas otras cosas diferentes? Dice, no. Digo, pues mira, curaciones espontáneas hay poquitas. Puede que la acupuntura tenga que ver. Casualidades. Sí, pero bueno, si yo estoy feliz de venir aquí, digo, pues ya me alegra a mí, yo te que vengas. Claro. Así que bueno, pues Javier, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Cada vez que vengo digo, que ya me queda una semanita para allá. Pasar este rato tan agradable, venir aquí y nada, a trabajar tan estupendamente y de maravilla. Pues muchísimas gracias, Javi, un placer, como siempre. Y deciros, muchas gracias, Patreon, como siempre, agradecer a nuestros Patreon, que es un gusto poder contar con vosotras y con vosotros para seguir investigando, ofreceros este programa de radio, estar al día en muchísimas cosas que os vendrán muy bien en consulta con los pacientes, con vosotras, con vosotros mismos, y que para nosotros es un placer compartiros. Que si tenéis cualquier cuestión, cualquier pregunta, nos la pidáis. Hace poquito una compañera me decía, he sentido en un programa de radio que tú ofrecías que si alguien quería los seminarios de pulsología, que los pidiera. Pues los ha pedido y se ha sorprendido porque se los hemos enviado. Pues claro, si no tenemos ningún problema. Nosotros no nos queremos quedar la información, queremos que el mundo sane y que lo haga de manera elegante, sin competición, integrando las cosas, que para eso somos seres de humanidad sociales, vamos a utilizarlo. Eso y pagarnos los Ferraris que tenemos, que también nos cuestan dinero, tenemos que pagar los Ferraris. Sí, yo todavía no entro en el mío, porque es del tamaño de la palma de mi mano, pero bueno, ya iremos. Y nada más, que con mucho cariño y mucho gusto un servidor se despide, Javier Santieste, hasta el próximo día, nos vemos.